Diego Martínez se arrodilló junto a su hija Liliana, limpiando con suero salino el ardor anaranjado en su mejilla mientras ella temblaba, aferrada a su carnet de biblioteca. El coche patrulla de Ramón ronroneaba en la acera, con los faros derramando luz sobre el sendero de robles. Su hija incumplió nuestra norma de seguridad, dijo Marcos con la barbilla en alto. La próxima vez habrá multas y suspensión del acceso a zonas comunes. Esta norma no evitó el peligro. Lo causó, replicó Diego, poniéndose en pie. Y este camino es una servidumbre pública registrada en el registro de la propiedad, sobre la que su junta nunca tuvo autoridad. Marcos vaciló. Su sonrisa se desvaneció. Soy Diego Martínez, senador autonómico, abogado de derechos civiles, padre ante todo. El aire olía a hierba cortada y asfalto caliente, con un regusto metálico a gas pimienta. Liliana respiraba entrecortado, el suero goteando como lluvia sobre el sendero. Enterré a mi esposa bajo estos robles hace 3 años. Le prometimos a nuestra hija que crecería libre aquí. No romperé esa promesa. El papel que Marcos le había entregado crujía en su puño. Violación. Menor sin acompañante. Un formulario barato fingiendo oficialidad. Marcos exhaló por la nariz. Grabe lo que quiera. La Junta decide que es seguro. Estamos en nuestro derecho. No lo están, respondió Diego, con voz baja pero firme. El uso de fuerza contra una menor en una servidumbre pública no es una norma. Es responsabilidad civil. Y eso sin hablar de quórum y procedimiento. La sonrisa de Marcos se afinó casi hasta desaparecer. Diego levantó la barbilla de Liliana. Respira. Pasará. Vamos a casa. El frasco de suero se arrugó vacío. Sus dedos húmedos y fríos pese al calor. Las hojas de los robles susurraban arriba como páginas pasando. Vecinos se asomaban en sus vallas. Rostros pálidos bajo la luz. Reconoció a Víctor por el número de hierro en su verja, 114. El mismo que había hecho campaña en las elecciones escolares. Miraba a Marcos como a una serpiente que aún no podía matar. Una puerta se abrió y cerró tras la piscina. Rápida y suave. Como si alguien hubiera cambiado de idea sobre salir. El miedo vivía aquí, convirtiendo a la gente en sombras tras las persianas. Diego sintió la ira subir, apretando sus costillas. Pero la contuvo. La ira era calor, necesitaba luz. Volvió el papel del revés. Sin número de ordenanza. Sin sección de estatutos. Solo una firma y una amenaza. Lo dobló 1, 2 veces. Hasta que quedó como un cuadrado de bravuconería barata. Eligió el terreno equivocado. Y la familia equivocada. Marcos levantó la barbilla de nuevo. Una corona frágil en un reino prestado. Ya veremos. Pero Diego ya había movido la primera piedra, una llamada al registro de la propiedad para confirmar la servidumbre. Una solicitud de las grabaciones de las reuniones de la Junta. Una nota al ayuntamiento sobre la obligación de defender del seguro y las exclusiones que preferirían no probar. Nada dramático. Nada imprudente. Solo presión sutil. Desplazando peso hasta que la estructura gimiera. Liliana apretó su muñeca. Más calmada. El suero había lavado lo peor, dejando ira y la línea limpia de propósito que siempre se tallaba cuando él lo permitía. Miró el banco donde el nombre de Carolina estaba grabado bajo la madera.
Una marca secreta que tocaban tras cada vuelta. Sintió la vieja promesa posarse como una mano en su hombro. Salieron del sendero. La luz del coche patrulla fantasmagórica en sus espaldas. La Junta quería obediencia. Obtendrían un expediente. Querían un tiro de advertencia. Lo dispararon a una niña. El próximo sonido sería un mazo. Limpio. Final. ¿Y cuándo cayera? No sería suyo. Los faros del coche patrulla se atenuaron al fin cuando Ramón se alejó, dejando el sendero de robles bañado en luz de luna. Diego llevó a Liliana por los escalones del porche. Su camisa húmeda donde ella se había apoyado. Estaba callada ahora. Pero su silencio era más ruidoso que el motor del patrulla. Abrió la puerta. El picaporte de latón caliente bajo su palma. Y la guió dentro. La casa olía levemente a papel viejo y limpiador de limón. El hábito de Carolina aún tejido en las paredes. Sentó a Liliana en el sofá. Le echó una manta sobre los hombros y dejó que el silencio se asentara. Sobre la mesa de café. El aviso doblado de violación yacía como un desafío. Sin ordenanza. Sin autoridad. Solo la firma de Marcos y un rastro de miedo estampado en papel barato. Lo desdobló de nuevo. Leyendo las amenazas huecas. Suspensión del acceso a zonas comunes. Terminación de servicios. Lenguaje diseñado para intimidar. No ley. Ni siquiera procedimiento. Un zumbido de su teléfono iluminó la habitación. Un mensaje de Víctor: no eres el primero. No les dejes aislarte. Adjunto. Una foto del jardín de su esposa marcado por incumplimiento porque sus rosas crecían más altas que la valla reglamentaria. Debajo. Otra imagen, una familia multada por permitir que su hijo adolescente paseara por el sendero comunitario con auriculares. Esto no era seguridad. Era control. Diego se frotó las sienes, sintiendo el latido del agotamiento asentándose. Carolina solía bromear que las comunidades de propietarios eran pequeñas monarquías disfrazadas de cuidadores comunitarios. No se equivocaba. Pero esto ya no era broma. Era su hija. El sendero de robles no era lo único que Marcos había torcido. Había convertido los estatutos en un garrote, doblándolos para castigar y dividir. Y podía sentir la división en el barrio. Incluso desde su salón. Puertas entreabiertas durante incidentes. Susurros a través de vallas. Teléfonos alzados. Pero nunca voces. El miedo los había convertido en audiencia en vez de comunidad. Deslizó más en su teléfono. Mensajes llegando de vecinos. Una maestra jubilada multada por organizar la fiesta de cumpleaños de su nieto sin aprobación previa. Una enfermera amenazada con embargo por dejar su coche aparcado en la calle de noche tras un turno de 12 horas. Una pareja joven obligada a repintar su puerta porque el color no estaba preaprobado. Aunque media junta tenía adornos dispares. Salió al porche. El aire pegajoso con el verano español. Grillos chirriando en la hierba. Al otro lado de la calle. Las cortinas se movieron en el número 114. La casa de Víctor. Su luz del porche parpadeó una. 2 veces. Una señal pequeña de solidaridad. Diego levantó su teléfono y capturó las calles tranquilas. Vacías pero vivas con ojos vigilantes. La comunidad quería aislarlos. Él mostraría que no lo estaban. Al día siguiente. Caminó hasta el centro recreativo comunitario.
dejando a Liliana en casa con su tía por seguridad. El tablón de anuncios fuera estaba plagado de avisos de violación. Papeles descoloridos por el sol curvándose en los bordes. Cada uno estampado con las iniciales de Marcos. Pasó la mano sobre ellos, sintiendo los bordes ásperos bajo sus dedos. Docenas de familias. Docenas de humillaciones clavadas como trofeos. Detrás de él. Dos vecinos murmuraban sobre multas por cubos de basura visibles en el día de recogida. Otra susurraba sobre su madre discapacitada casi multada por dejar un andador fuera de noche. El miedo irradiaba en esas voces. Frustración amortiguada por resignación. Ahí supo que no era solo sobre Liliana. El sendero era la herida de su familia. Pero todo el barrio sangraba por el mismo cuchillo. Tomó fotos de cada aviso en el tablón. Cada hoja era evidencia del patrón. Cada historia una pieza del rompecabezas que expondría. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró las ventanas del centro comunitario. Su vidrio captando el sol como ojos vigilantes. Esto no era solo sobre estatutos. Era sobre miedo. ¿Y el miedo? Cuando se nombra, pierde su mordida. Marcos había desfilado su poder durante años. Pero acababa de entregarle la primera evidencia real. Un patrón. Un expediente. Un sendero que no terminaba con Liliana. Comenzaba con ella y pretendía seguirlo paso a paso hasta que el hombre en el centro no tuviera dónde pararse. Dejó el centro comunitario con las fotos guardadas. El sol cegando en su parabrisas al sentarse al volante. Los avisos de la Junta hablaban más alto que Marcos jamás podría. Pero el papel solo no bastaba. Alguien dentro tenía que romperse. Alguien que hubiera visto la maquinaria moler desde el otro lado. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Un email sonó tarde esa noche. Marcado confidencial. Sin nombre en el remitente. Solo las palabras, reúnete en la oficina de la comunidad. Mediodía. No traigas a nadie. Sabía quién era antes de terminar de leer. Elena Harrow. La secretaria. La que nunca lo miraba a los ojos cuando Marcos ladraba órdenes. Al día siguiente. Entró en la suite de oficinas de la comunidad. Un alquiler en un centro comercial con paredes beiges y un escritorio de recepción que olía levemente a tóner y polvo. Elena ya estaba allí. Revolviendo papeles sin propósito. Sus hombros tensos como si el acto mismo pudiera escudarla. Las persianas tras ella estaban inclinadas hacia abajo. Las lamas filtrando barras de luz sobre su escritorio como una jaula. No se levantó cuando entró. Sus dedos tamborileaban contra la carpeta manila frente a ella. No abriéndola. No empujándola. Solo tamborileando como decidiendo si soltar o retroceder. Sus labios se apretaron. Luego se separaron. Pero no salieron palabras. ¿Recibí tu mensaje?, dijo Diego, tomando la silla enfrente. El vinilo crujió bajo su peso. Sus ojos se desviaron a la puerta. Luego de vuelta a él. Pupilas dilatándose como alguien atrapado entre impulso y supervivencia. Tragó saliva. Su garganta moviéndose con fuerza. Luego deslizó la carpeta 1 centímetro más cerca. No lo obtuviste de mí, susurró. Aunque nadie más estaba en la habitación. Diego no tocó la carpeta. Aún no. La lucha en su cuerpo era su propio testimonio. Miró las persianas de nuevo. Luego juntó las manos tan fuerte que sus nudillos blanquearon. Marcos impone normas. Nos dice que es procedimiento.
Firmo las actas porque si no. Amenaza con destituirme. Sus palabras se desvanecieron. Sus hombros encorvándose como si pudiera plegarse lo suficiente para desaparecer. La habitación estaba cálida. Pero un escalofrío hilaba su voz. El miedo vivía aquí. Estaba escrito en cómo su bolígrafo yacía destapado. La tinta manchando el bloc debajo como un latido nervioso. «Sabes que no tuvo quórum», dijo Diego gentilmente. Su mandíbula trabajó. Sin sonido al principio. Luego un pequeño asentimiento. Los votos no estaban. Los escribió después. Me dijo que los registrara. Dijo que era solo formalidad. Presionó las palmas planas en el escritorio como para anclarse. Su respiración venía superficial. Rápida. Como la de un corredor. Por un momento. Miró la carpeta de nuevo. Luego apartó la vista. Como si el papel dentro llevara más peso del que podía sostener. Diego casi podía sentir el tirón. Su conciencia arrastrando en una dirección. El miedo en la otra. La mirada de Elena parpadeó hacia la suya. Y por un latido. Su máscara se agrietó. Culpa acumulada en sus ojos. Había sido cómplice. Pero no voluntaria. Quería liberación y parte de ella creía que él podría proporcionarla. La luz fluorescente zumbaba arriba. Llenando el silencio hasta que finalmente empujó la carpeta completamente a través del escritorio. Sus manos se demoraron una fracción demasiado en el cartón. Dedos curvándose contra el borde antes de retroceder a su regazo. No lo obtuviste de mí. Repitió. Más suave ahora. Pero esta vez. Sonaba menos como escudo y más como súplica. Diego colocó su mano en la carpeta. Sintiendo el peso de las actas dentro. Sus ojos siguieron el movimiento. Anchos. Temblando. Como si pasársela a él hubiera levantado una carga y reemplazado con terror. Nunca te vi. Dijo. Sus hombros se hundieron. Aliento saliendo como aire de un neumático pinchado. Se giró. Mirando por las lamas de las persianas hacia el aparcamiento. Su reflejo fantasmagórico contra el vidrio. Medio allí. Medio ido. Dejó la oficina con la carpeta bajo el brazo. El calor del día presionando contra él al cerrarse la puerta detrás. La lucha en el cuerpo de Elena aún resonaba en su mente. Los dedos tamborileando. Los nudillos blanqueados. Los ojos vacilantes. No había elegido un lado aún. No completamente. Pero había abierto una grieta. Y una grieta era todo lo que necesitaba. El borde de la carpeta se clavaba en sus costillas al llevarla de vuelta al coche. El sol horneando el asfalto bajo sus pies. El temblor de Elena. La blancura de sus nudillos. Persistían en su mente. No se había puesto de su lado aún. No abiertamente. Pero había cambiado el equilibrio. Dentro de esa carpeta estaban números que Marcos había inventado. Votos conjurados del aire. Aún así. La evidencia era solo media batalla. El poder se aferraba a la percepción. Y Marcos sabía cómo manejarlo. Para cuando llegó a su entrada. Un sobre brillante esperaba pegado a su puerta. Letras rojas en bloque gritaban, aviso de escalada. Lo arrancó y lo desdobló en el pasillo. El incumplimiento resultará en un embargo contra su propiedad. Las palabras estaban en negrita. Cada frase diseñada para aplastar con peso que no llevaba legalmente.
La comunidad quería inmovilizarlo antes de que pudiera moverse. La risa de Liliana resonaba débilmente desde el fondo de la casa. Su tía la había convencido de un maratón de películas para distraerla. El sonido lo estabilizó. Podían pegar amenazas en su puerta toda la noche. Pero la intimidación no era ley. Carolina le había dicho una vez, los matones escriben reglas en servilletas y las llaman constituciones. Tenía razón. Deslizó el sobre en su maletín. Luego salió de nuevo. Al otro lado de la calle. Víctor regaba su césped. Levantó la manguera en un gesto entre saludo y advertencia. «Te están rodeando ahora», murmuró cuando Diego cruzó. Gotas se aferraban a su vello del brazo, captando la luz como chispas. Dos miembros de la Junta vinieron antes pidiéndome firmar una petición diciendo que eres disruptivo. Diego casi rió. ¿Lo hiciste? Su mandíbula se tensó. No. Pero otros podrían. La gente tiene miedo. Las multas se acumulan. Los embargos se amenazan. Las familias se doblegan. El chorro de su manguera golpeó la acera, oscureciendo el hormigón. Esa era la táctica de Marcos. Inundar hasta que las paredes más débiles colapsaran. Pero Diego no iba a colapsar. No cuando la carpeta de Elena ardía como un carbón vivo en su maletín. La próxima reunión de la Junta estaba programada para el jueves por la tarde. Pero Marcos no esperó. Esa noche, el coche patrulla de Ramón volvió. Ronroneaba de nuevo en la acera. Faros apuntando directo a su salón. El zumbido sacudía los cristales. Liliana miró desde detrás de la cortina. Miedo ensanchando sus ojos. Diego abrió la puerta. Saliendo al porche. Calor de las bombillas rozando su piel. ¿Planeas quedarte ahí toda la noche? Ramón no respondió. El motor del coche purreaba. Un gruñido mecánico. Dentro. Su silueta se movió. Radio crepitando débilmente. No era protección. Era vigilancia. Una advertencia. Estamos vigilando. Diego levantó su teléfono. Pantalla brillando. Y comenzó a grabar. Ramón giró la cabeza. Rostro ilegible tras esas gafas espejadas. Incluso de noche. Un momento después. El coche rodó adelante. Neumáticos susurrando contra el asfalto hasta fundirse en la oscuridad. La intimidación escaló de nuevo la mañana siguiente. Llegó un nuevo aviso. Este advirtiendo de multas diarias acumulándose hasta que Liliana dejara de caminar sin acompañante. Diego se sentó en la mesa de la cocina. La carta extendida bajo su taza de café. Y pensó en los hombros encorvados de Elena. Le había pasado la grieta que necesitaba. Pero Marcos estaba redoblando. Escribiendo más servilletas. Agitándolas como ley. El sonido del viejo reloj de pared en la esquina tic-tacaba constante. Cada oscilación de su péndulo sentía como una cuenta atrás. Querían encajonarlo antes del jueves. Querían que el miedo cerrara las bocas de sus vecinos. Pero cada nuevo aviso solo ensanchaba la brecha entre su autoridad reclamada y su posición real. Esa brecha era su campo de batalla. Dobló la carta con cuidado. La deslizó en el maletín con el resto. Y exhaló. Su hija no sería borrada de su propio barrio. La promesa de su esposa no sería pisoteada por un hombre manipulando votos. La intimidación era el único arma que tenían. La casa estaba aún oscura cuando despertó.
Se vistió en silencio, dejando a Liliana dormida bajo la colcha que su madre había cosido. El tenue patrón de hojas de roble cosido en la tela. El maletín esperaba en su escritorio. Su cuero fresco contra su palma. Más pesado de lo que su tamaño permitía. La evidencia siempre llevaba un peso más allá del papel. Salió al aire fresco de la mañana. Rocío brillaba en la hierba. Y el barrio yacía en silencio. Persianas bajadas. Como si cada casa contuviera el aliento. Se deslizó en el coche. El motor arrancando bajo. Y condujo hacia la casa de Víctor. Había abierto su comedor para ellos. Terreno neutral. Lo suficientemente grande para una docena de vecinos. La mesa era de roble marcado. Larga y pesada. Oliendo levemente a brillantador y al guiso de la noche anterior. Alrededor se sentaban hombres y mujeres que habían vivido demasiado tiempo bajo las reglas de Marcos, la maestra jubilada. La enfermera con ojeras. Una pareja joven cuyas persianas habían sido citadas por un tono demasiado oscuro. Sus rostros llevaban cargas diferentes. Pero su postura era la misma. Hombros hacia adentro. Voces tentativas. Víctor estaba en la cabecera. Gracias por venir. Dijo. Mirándolo. Diego tiene algo que mostrar. Colocó el maletín abajo. Lo abrió. Y extendió los documentos sobre la mesa. Las impresiones se esparcieron como cartas en la mano de un jugador. La luz del sol filtraba por las persianas, rayando la evidencia en bandas pálidas. ¿Esto? Dijo tocando el registro del ayuntamiento. Prueba que la llamada norma de seguridad infantil nunca pasó. Sin firmas. Sin quórum. Sin autoridad. Pasó al siguiente montón. Aquí está Marcos en sus propias palabras diciéndole a directivos no asistir a reuniones. Diciéndole a Elena falsificar actas. Diciéndole a Ramón hacer cumplir una ley que no existe. Finalmente. Deslizó el memorando a la vista. Y aquí el abogado advirtiéndole que no tiene autoridad sobre el sendero. Advirtiéndole sobre violaciones de derechos civiles. ¿Lo enterró? La habitación se quedó quieta. La enfermera presionó su mano en la boca. La maestra murmuró, Dios nos ayude. La mandíbula de Víctor se tensó. Así que cada multa. Cada aviso. Cada amenaza. Está construido sobre arena. Lo está. Dijo Diego. Pero esta noche. No solo probamos eso. Probamos que él lo sabía. Esa es la línea entre arrogancia y responsabilidad. El joven marido se inclinó adelante. Nudillos blanqueando en el borde de la mesa. Si muestras esto. ¿Qué le impide retaliar? Aún es presidente hasta que lo saquen. La retaliación es su hábito. Dijo Diego. Pero el momento en que esto se haga registro público. No es solo propietarios contra Marcos. Es Marcos contra la ley. El seguro no cubre mala conducta deliberada. Estará solo. Un murmullo recorrió el grupo. Miedo. Sí. Pero las con algo más. Reconocimiento. Por primera vez. Veían que la corona de la Junta estaba agrietada. La ausencia de Elena en la mesa era palpable. Pero su presencia estaba oculta en cada página. La unidad flash se había convertido en tinta y prueba. Pensó en sus manos temblando al empujarla hacia él. En el cardigan demasiado ajustado. Había encendido la mecha.
Aunque no estuviera lista para encender el fósforo en público aún. La maestra carraspeó. Si hablas esta noche, me pondré a tu lado. He pagado más de 6.000 euros en multas por mis rosas. Quiero decirlo en voz alta. La enfermera asintió. Ojos brillando. Amenazó con embargar mi casa porque dejé un andador fuera. Hablaré también. La pareja joven se miró. Luego el marido habló de nuevo. Más suave. Añadiremos nuestros nombres. La mirada de Víctor barrió la habitación. Entonces, no somos espectadores más. Somos testigos. Diego recogió los papeles de vuelta al maletín. Sus bordes ahora desgastados por manos pasándolos. Esta noche, les mostramos el expediente. Esta noche, Marcos no me enfrenta solo a mí. Nos enfrenta a todos. El reloj de pared en el pasillo de Víctor dio las 12. Cada campanada rodando pesada por la habitación. Sonaba como una cuenta atrás. Pero no para ellos. Cerró el maletín y trabó el cierre. El sonido resonó contra la madera. Final y agudo. Cuando miró alrededor de la mesa de nuevo. Las posturas habían cambiado. Hombros levantados. Barbillas cuadradas. El miedo aún estaba allí. Pero ya no era silencioso. Para la tarde. El barrio llevaba la quietud de una tormenta esperando romperse. Céspedes vacíos. Puertas cerradas. Persianas inclinadas lo justo para que ojos vigilaran sin ser vistos. Llevó el maletín a su coche y lo deslizó en el asiento trasero como si fuera un pasajero honrado. El cuero aún sentía cálido de la mesa de Víctor. Su cierre chasqueando apretado cuando lo comprobó de nuevo. El salón comunitario estaba al final del barrio Robles de Madrid. Un edificio bajo de ladrillo con banderas descoloridas al frente y una pista de baloncesto agrietada a su lado. Normalmente, el lugar olía a cloro de la piscina vecina. Pero esa noche, el aire tenía un peso diferente. Anticipación mezclada con inquietud. Sillas plegables se colocaban en filas. El raspado de patas metálicas contra el linóleo resonando por el espacio. Llegó temprano. Parándose cerca de la pared trasera mientras la habitación se llenaba. Familias entraban despacio. Algunas aferrando avisos. Otras solo aferrándose al silencio. Vio a la enfermera. La maestra. La pareja joven de la mesa de Víctor. Sus hombros estaban más cuadrados que ayer. Como preparándose para el impacto. Al frente. La mesa de la junta esperaba. Cubierta con un mantel de plástico. El cartel con el nombre de Marcos brillaba bajo la luz fluorescente. Llegó pronto después. Flanqueado por Ramón como un guardaespaldas. Marcos llevaba su arrogancia como armadura. Saludando a unos pocos partidarios en voz alta mientras ignoraba las miradas de aquellos a los que había multado. Sus ojos encontraron los de Diego y se demoraron. Sonrió delgado como una hoja. Diego no se movió. Aún no. En cambio, colocó el maletín en una silla a su lado. Lo abrió. Y arregló los documentos en orden. Registro del ayuntamiento. Actas falsificadas. Consejo ignorado. Capturas de pantalla. Transcripciones de audio. Cada página apilada. Pulcra. Preparada. Sus dedos alisaron los bordes hasta que el montón parecía un expediente listo para juicio. Víctor se acercó. Bajando la voz.
La habitación está girando. Quieren oírte. Pero Marcos intentará callarte antes de que tengas la oportunidad. Lo intentará, dijo Diego. Pero callarme significa callar el expediente. Y el expediente no se quedará callado. El salón se hizo más ruidoso al llegar más residentes. El raspado de sillas. El barajar de papeles. Murmullos hinchándose como viento antes de lluvia. La maestra aferraba una carpeta propia. Fotografías de su jardín de rosas. La enfermera llevaba copias de sus cartas de violación. La gente había venido armada con sus historias. Pequeñas pero afiladas. A las 6 en punto. Marcos golpeó un mazo contra la mesa. El crack resonó, atrayendo la habitación al silencio. Esta reunión de la comunidad de propietarios de robles de Madrid se declara abierta, dijo. Su tono era crispado. Ensayado. Mentó sonar oficial. La agenda de esta noche es seguridad comunitaria y cumplimiento financiero. Las palabras colgaban pesadas. Pero un ripple de inquietud se movió por los asientos. Seguridad. Cumplimiento. Ahora sabían qué significaban esas palabras en su boca. Se lanzó a un discurso sobre orden y responsabilidad. Su voz llenando el salón. Diego observó cómo sus manos se extendían amplias. Palmas afuera como un predicador vendiendo salvación. Mencionó niños. Valores de propiedad. El futuro del barrio. Era teatro. Y estaba listo para acabar el acto. Cuando pausó para sorber agua, Víctor se levantó. Antes de seguir. Hay preguntas sobre la legalidad de ciertas normas. Nos gustaría que el senador Martínez las aborde. Todos los ojos se movieron. La enfermera asintió. La maestra siguió. Luego otros hasta que la presión rodó como una ola. La sonrisa de Marcos vaciló. Se inclinó hacia Ramón. Susurró. Luego se enderezó. ¿Bien? Brevemente. Diego se levantó. El maletín de cuero bajo el brazo. Y caminó al pasillo. El linóleo estaba fresco bajo sus zapatos. El aire pesado con olor a polvo y nervios. Se detuvo en el centro. Colocó el maletín en una silla plegable. Y lo abrió con calma deliberada. El sonido del cierre resonó en el silencio. Los papeles brillaban bajo las luces fluorescentes. Bordes afilados e innegables. Miró a Marcos. Su mandíbula tensa ahora. Manos apretadas contra la mesa. Esto no es sobre seguridad, dijo. Es sobre legitimidad. Y esta noche examinaremos exactamente quién la tiene y quién nunca la tuvo. Jadeos parpadearon por la habitación. Los miembros de la junta se movieron. Inciertos. Los residentes se inclinaron adelante. Ojos hambrientos. La confrontación había comenzado. La habitación cayó tan quieta que podía oír el zumbido de las bombillas fluorescentes arriba. Colocó el primer documento en la silla frente a él y lo levantó. El sello del ayuntamiento brillaba débilmente bajo las luces. Esta es la enmienda que Marcos reclamó le dio poder para regular quién camina nuestro sendero. Presentada hace 3 años. Pero aquí. Tocó las líneas en blanco. Sin firmas. Sin ratificación. Sin quórum. A ojos del ayuntamiento. No existe. Un murmullo recorrió las filas. La enfermera se inclinó adelante. Labios apretados.
La maestra susurró a la mujer a su lado, apuntando al sello. Marcos empujó su silla atrás, las patas chirriando contra el linóleo. Estás malinterpretando tecnicismos. Diego levantó la mano, cortándolo. La ley no es un tecnicismo. Es fundamento. Y el tuyo falta. Colocó el segundo set de papeles. Impresiones de actas que Elena había firmado bajo coacción. Estos muestran números de asistencia inflados. Votos contados que nunca ocurrieron. Esto no es procedimiento. Es falsificación. Elena se sentaba cerca del fondo. Cardigan ajustado. Cabeza baja. Pero vio sus hombros subir y bajar. Respiración superficial. El peso de su silencio presionando contra las paredes. Jadeos rompieron el aire cuando desdobló las capturas de pantalla. Textos proyectados en la pared blanca tras Marcos después de que Víctor conectara el portátil. Palabras brillaban grandes para que todos vieran. Salta esta noche. Tengo los números cubiertos. Y debajo, lo empujaremos como protección para niños. Pero realmente es entrenamiento de cumplimiento. La pareja joven se levantó junta. Sus voces subiendo sobre la multitud. Nos multaste por persianas. Marcos. Mentiste sobre votos. Y ahora vemos por qué. Otros los hicieron eco. Un coro bajo construyéndose en algo más afilado. Marcos golpeó el mazo de nuevo. Orden. Esta reunión permanecerá en orden. Su rostro enrojeció. Sudor captando en su sien. Diego deslizó el documento final adelante. El memorando del abogado. Aquí está tu propio letrado advirtiéndote que el sendero es una servidumbre del ayuntamiento. Advirtiéndote sobre responsabilidad si se usaba fuerza. Y aún ordenaste aplicación. Apuntaste a mi hija. Una niña de 13 años. Sabiendo bien que no tenías autoridad. Eso no es solo arrogancia. Es negligencia intencional. El aire chasqueó como un cable tenso demasiado. La silla de Elena raspó contra el suelo. Se levantó pálida, temblando. Su voz sacudió pero llevó. Me dijo esconder ese memorando. Lo archivé de todos modos. Todo lo que dice el senador es verdad. La habitación erupcionó. Algunos jadeaban. Otros gritaban. La maestra levantó su carpeta de fotos de jardín y las sacudió hacia la junta. La enfermera alzó cartas de violación. Su voz rompiéndose al recontar la amenaza de embargo por el andador de su madre. Cada historia vertía adelante como piedras rodando por una pendiente. Imparable ahora. Ramón se movió inquieto cerca de la pared. Ya no el ejecutor, sino un hombre dándose cuenta de que el escudo tras el que se escondía se había agrietado. Marcos martilló el mazo hasta que el mango se rompió. La cabeza de madera rebotando una vez contra el mantel de plástico. Su voz crujió. Esto es calumnia. No tienes derecho. No has tenido derecho por 3 años. Dijo Diego. Acercándose. Su tono bajo pero inflexible. Cada multa. Cada amenaza de embargo. Cada humillación clavada en ese tablón. Nada de eso tenía legitimidad. Y ahora el barrio lo sabe. Una mujer cerca del fondo se levantó. Entonces llamamos a voto. Efectivo esta noche. Su voz sacudió con miedo y furia. Lo removemos. Otros se unieron. Voces superponiéndose.
subiendo hasta que el salón sintió vivo con años de rabia contenida encontrando forma. Manos se alzaron. Docenas. Luego más. La marea que Marcos había gobernado con intimidación ahora giraba. Barriéndolo. Elena aferraba el respaldo de su silla. Su cuerpo temblando. Pero su barbilla levantada. Su confesión le había costado seguridad. Pero el alivio en su rostro le dijo que le había dado libertad. Diego recogió los papeles, deslizándolos de vuelta al maletín. La habitación ya no necesitaba que hablara. La evidencia había hablado. La gente había respondido. Marcos estaba varado al frente. Rodeado no por súbditos leales, sino por vecinos que habían visto tras el telón. El voto fue abrumador. Su presidencia terminó no con aplausos, sino con silencio. El tipo que sigue cuando el miedo colapsa. Y se deja espacio para algo nuevo. El mazo yacía roto en la mesa. La corona de papel de Marcos al fin se había convertido en polvo. La reunión terminó en un silencio aturdido. El mazo roto aún yaciendo torcido en la mesa de la junta. Marcos había salido. Flanqueado por silencio. Su autoridad disuelta frente a la gente misma que una vez comandó. Los residentes se demoraron. Voces bajas pero cargadas. Como supervivientes tras una tormenta. Dándose cuenta de que el cielo al fin podía despejarse. Diego recogió los papeles de vuelta al maletín. El cuero suave y familiar bajo su mano. Y salió a la noche. El aire fuera era fresco. Tocado por el tenue olor a hierba cortada y cloro de la piscina. Luces de porches parpadeaban por la urbanización. Cuadrados amarillos de ventanas brillando como ojos vigilantes. La gente caminaba a casa en grupos. Cabezas inclinadas juntas. Hablando palabras que una vez eran demasiado peligrosas para pronunciar en voz alta. El barrio ya estaba cambiando. Víctor lo alcanzó en el aparcamiento. Su mano aterrizó firme en su hombro. Les diste la verdad. Dijo. Eso es todo lo que necesitaban. Su voz llevaba alivio. Pero también el peso de años que había soportado bajo el mandato de Marcos. La enfermera pasó junto a ellos. Sus cartas de violación aferradas en la mano. No como armas ahora, sino como prueba de lo que había sobrevivido. La maestra siguió. Susurrando sobre rosas que al fin podrían crecer altas sin miedo. Diego deslizó el maletín en el maletero de su coche y exhaló. La lucha había sido brutal en sus formas quietas. Amenazas pegadas en puertas. Faros quemando en ventanas. Multas garabateadas en papel barato. Pero terminó con lo que siempre debería. La ley y la gente que protege. Cuando volvió a casa, Liliana esperaba en el columpio del porche. Su tía a su lado. La brisa nocturna tiraba de su cabello, llevando el susurro de los robles del sendero. Lo miró. Su rostro aún suave con incertidumbre. Se acabó. Se acabó. Dijo. Las palabras llevaban más que reassurance. Llevaban finalidad. Se sentó a su lado y juntos escucharon el crujido del columpio bajo su peso. Le contó sobre el voto. Sobre la valentía de Elena. Sobre vecinos que al fin habían alzado sus voces. Sus hombros se relajaron. Y por primera vez desde esa noche en el sendero, vio un destello de calma en sus ojos. Más tarde, caminaron el sendero. El camino se extendía adelante en luz de luna plateada.
Los robles arqueándose arriba. El aire olía a tierra y hojas. Y el banco donde el nombre de Carolina estaba grabado esperaba en su curva. Liliana tocó las letras con sus yemas, trazando los surcos como si pudiera sentir la mano de su madre en ellos. Diego la observó respirar profundamente, el miedo aflojándose de su pecho con cada paso. Esto siempre fue nuestro, le dijo. Ningún aviso. Ninguna junta. Ningún hombre puede quitárnoslo. Ella asintió. Quieta pero firme. Sus zapatillas rozaban el pavimento. Y por primera vez desde el asalto, no se encogió de las sombras a lo largo del sendero. Pensó en Elena, que había llevado su culpa en el encorvamiento de sus hombros y encontrado suficiente coraje para liberarse. Pensó en Víctor, que había estado a su lado cuando susurros se convirtieron en voces. Y pensó en Carolina, cuyo nombre Weathered en la madera le recordaba cada día por qué luchaba. El barrio no sanaría de la noche a la mañana. El daño que Marcos dejó atrás estaba escrito en más que multas. Estaba escrito en miedo. Pero esa noche, ese miedo se agrietó. Y en su lugar creció algo más robusto. Resolución. Caminaron de vuelta a casa. Luces de porches brillando más cálidas ahora. Vecinos asintiendo unos a otros al pasar. El silencio ya no era silencio. Era paz. Diego se paró en su porche, mirando el sendero una última vez antes de entrar. Las hojas de roble susurraban en la brisa, susurrando como la voz de Carolina. Firme y cierta. Promesas cumplidas.